Hola, estimados alumnos. En nombre de la Academia de Química, conformado por la profesora Roberta González García y su servidor, el profesor Eddie González Illesca, les mandamos un afectuoso saludo. En esta ocasión, les explicaremos cómo desarrollar las actividades de la ficha 28, la cual se titula ¿Cómo se forman los compuestos iónicos? Ahora bien, el aprendizaje que queremos que se desarrolle es que se explique cómo se forma el enlace iónico con la interacción de los electrones y a partir de la estructura de Lewis, cómo se forman estas uniones para formar una partícula llamada ion. Para eso, como siempre, los invitamos a revisar los recursos que les proponemos al principio de la ficha. Como se los podemos enseñar, a continuación, vemos esta página donde hay diversos temas de química y nos muestran, por ejemplo, acerca de los enlaces que ya se había tratado y el tipo de enlace que vamos a observar. En este caso, nos vamos a centrar en el enlace iónico. También tendremos un video en YouTube, que está la liga al principio de la ficha, sobre los enlaces. Te proponemos que lo revises hasta el tema del enlace iónico. Y este video, que lo vas a encontrar en el canal de la 79. Ok. Para comenzar las actividades, como siempre, te pedimos que leas la información al principio de la ficha. ¿Ah? Hemos resumido la información acerca del enlace iónico. Te pedimos que hagas tus resúmenes, que subrayes las ideas principales, porque esta información te va a servir para desarrollar las actividades más adelante. Una vez que hayas leído la información, vamos a empezar a desarrollar actividades. Pero antes, vamos a recuperar un par de conceptos. En este caso, en fichas pasadas habíamos trabajado el concepto de enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Como tú lo puedes observar, un enlace químico es una fuerza que existe entre dos átomos. Esta fuerza hace que los electrones que están en la última órbita se vayan para un átomo o para otro. O en otro tipo de enlaces puedan llegarse hasta compartir. Pero este tipo de interacción es lo que permite la unión entre átomos. Esta fuerza se le llama enlaces químicos. En esta ocasión, el enlace que vamos a explicar es el enlace iónico. Pero para ello vamos a recuperar un par de conceptos que vienen manejados en esta ficha. Número 1. Nosotros tendremos que comprender que un enlace iónico tiene que realizarse con dos elementos. Y en este caso, estos dos elementos tendrán que ser un metal, como es el caso del sodio, y un no metal. Sería como nuestra primera regla. Un compuesto iónico se forma a partir de un metal uniéndose con un no metal. Pero ¿cómo se da esta unión? Esta unión tiene que ver con una interacción muy sencilla. De acuerdo a temas pasados, como es la regla del octeto, los átomos buscan llegar a una estabilidad cuando tratan de unirse a otro. ¿Qué quiere decir esto? Lewis propuso que esta estabilidad se va a encontrar cuando un átomo pueda completar 8 electrones en su última órbita. Y en este caso, en este tipo de enlace químico, va a haber una transferencia de electrones. Por lo tanto, podemos observar en el caso del sodio que de acuerdo a sus características que podemos encontrar en la tabla periódica, la interacción se tiene que llevar a cabo con los electrones de la última órbita o electrones de valencia. En este caso, su electrón de valencia es 1, como tú lo puedes observar. Y los electrones de valencia del cloro son 7. Si te puedes dar cuenta, al cloro solamente le hace falta un electrón para poder completar esos 8 que necesita. Y da la casualidad que el sodio tiene ese electrón. Y hay una lógica que se debe a la electronegatividad de los elementos, es decir, qué tanta fuerza pueden soltar o atrapar electrones. Estos átomos van a determinar lo siguiente. En algún momento se te dijo que los átomos que tienen 1, 2 o 3 electrones en la última órbita van a perder esos electrones y se van a ir a aquellos átomos que los van a ganar, es decir, aquellos que tengan 5, 6 o 7 electrones. De acuerdo con esto que te acabo de comentar, es muy gráfico observar que el sodio perderá su electrón para dárselo al cloro. De tal manera que el cloro ya completó sus 8 electrones.
como puedes observar. Ajá. Y por lo tanto, el cloro perdió un electrón. Pero aquí está la parte engañosa. Pareciera que el cloro se quedó sin electrones en su última órbita. Pero al hacer esta transferencia, al perder este electrón, la siguiente órbita que se encuentra atrás se libera. Como puedes observar, en esta órbita hay 8 electrones. Entonces, en este caso, se puede cumplir la regla del octeto. Tanto uno como el otro átomo quedaron con sus órbitas finales con 8 electrones. Pero aquí, como te repito, hubo una pérdida y ganancia de electrones. El sodio perdió un electrón y el cloro ganó ese electrón. Ahora bien, esta parte lleva a una lógica. Si puedes observar, Lewis representó esta situación con su diagrama. Acuérdate que lo habíamos manejado con taches o puntos. ¿Y qué se representaba con el diagrama de Lewis? Precisamente los electrones de valencia que tienen los elementos en su última órbita. Aquí podemos observar que claramente el sodio tiene un electrón, que es el que tenemos aquí. Y el cloro, aquí están los 7 y están representados aquí. Inclusive hasta de manera gráfica para representar enlaces, el diagrama de Lewis es muy didáctico. Es más fácil de realizar. Imagínate que tendríamos que copiar todo lo que tiene un átomo mediante el modelo de Bohr. Es demasiado. Por eso se simplifica con este diagrama. Ahora bien, si te puedes dar cuenta, aquí lo representamos claramente. El sodio perdió su electrón y el cloro lo ganó. El cloro completó sus 8 electrones en su última órbita. Ajá. Obviamente aquí no se ve que el sodio tenga 8 electrones como se ve aquí. Serían estas cuestiones que, si recordarás, los diagramas y muchas teorías como que pierden validez porque dejan muchas situaciones como estas al aire. Pero aquí por lo menos podemos ver la transferencia y la pérdida de ganancia. Ahora bien, otro detalle que hay que destacar es que aparte de que se lleva a cabo un matrimonio iónico o compuesto iónico entre un metal y un no metal, es que se adquieren cargas. Ajá. ¿Y cuál sería la explicación de esto? Ajá. Vamos a representar lo que pasó con el sodio. El sodio, si te das cuenta, tiene 1, 8 y 2. Si lo sumamos, son 11. Son 11 negativos. Y si vemos aquí, tiene 11 positivos, 11 protones. Hay un equilibrio. Es la misma cantidad de positivos y negativos. Pero si observas que cuando pierdes electrón y se va con el cloro, ya no son 11, sino solamente 10. Y entonces ya son 10 negativos y el sodio tiene 11 positivos. Por una cuestión matemática, hay positivos de más. Por lo tanto, el sodio queda con carga positiva. Ajá. ¿Y cómo adquirió esa carga? Cuando perdió ese electrón. Observa la lógica que sucedió con el cloro. El cloro, antes de la unión, tenía 17 electrones, es decir, 17 negativos. Y tenía 11 positivos. También había equilibrio. Pero cuando ese electrón fue ganado por el cloro, se rompió. Ahora ya no fueron 17, sino ya después de la transferencia son 18 negativos. Y en comparación de los positivos son 17. Entonces, tiene más negativos que positivos. Por esa razón, el cloro adquiere carga negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un átomo pierde electrones, queda con carga positiva. Ajá. Y cuando un átomo gana electrones, queda con carga negativa por el exceso de electrones que tiene. Y positivo por la carencia de los electrones. Hay más positivos. Entonces, aquí formamos este compuesto iónico llamado cloruro de sodio. Y una forma en que vamos a representar toda esta unión va a ser a partir del diagrama de Lewis. ¿Ok? Quería recuperar esta parte para poder avanzar. Y sobre todo destacar la parte de por qué adquieren cargas negativas o positivas. Ahora bien, una vez leído la información que se te proporciona al principio de la ficha, te pido por favor que copies estas preguntas y con base a los recursos que te propusimos, a la explicación de este video y la información que está al principio, contestes de manera clara estas preguntas. ¿Ok?
Como siguiente actividad, te pedimos que reforcemos la identificación de algunos elementos mediante esta tabla. ¿Qué necesitamos recuperar? Esta es información. Te proponemos que busques de los elementos si es metal o no metal. Recuerda que los metales se encuentran del lado izquierdo y los no metales en esta zona del lado derecho. ¿Ok? Necesitamos los electrones de valencia. ¿Cómo vas a determinar los electrones de valencia? Por el número de grupo. Ajá. El número de grupo te va a determinar los electrones de valencia. En este caso, por ejemplo, tenemos al sodio. El sodio, cuyo símbolo es Na, se encuentra en esta zona, que es la zona de los metales. Tiene un electrón de valencia porque precisamente se encuentra en el grupo 1 o columna 1. Ajá. Y su diagrama de Lewis, como lo hemos representado en otras ocasiones, va a ser con un tacho o un punto en cualquiera de los 4 lados que podrías tú colocarlo. Y algo que mencionamos en algún momento es que los átomos que tengan 1, 2, 3 electrones, su tendencia en este enlace va a ser perderlos. Por esa razón, el sodio va a perder un electrón. Ese electrón que tiene en su última órbita lo va a perder, como lo observamos en el ejemplo anterior. ¿Ok? O un par de ejemplos más. Tenemos aquí al magnesio. Al magnesio lo tenemos del lado izquierdo. Por lo tanto, es un metal. ¿Sale? Se encuentra en el grupo 2. Por lo tanto, le colocamos 2 electrones de valencia en el diagrama de Lewis. Recuerda que el diagrama de Lewis tiene 4 lugares para colocarlo. Y en cada lugar se pueden colocar como máximo 2 electrones para que sus sumas sean 8. Ajá, esa es la lógica del diagrama de Lewis en busca de la regla del octeto. Entonces, en el caso del magnesio, hay que colocarlos separados. Esta representación nos pide que distribuyamos de una forma equitativa estos electrones. Si hay espacios donde colocar electrones, te pide que los coloques. Ajá. Bien lo pude haber colocado junto con el otro, pero aquí había más espacios. Por eso queda aquí arriba o abajo. Puedes colocarlo izquierda o derecha, no importa, pero lo importante es que abarques más lugares que sean posibles. Y entonces, como te das cuenta y como lo mencionamos, tiene 2 electrones y su tendencia va a ser a perderlos. Ajá. Entonces ya podemos llegar a una regla. Los metales van a perder electrones. Ajá. Lo que vas a poder revisar con los ejercicios que tenemos aquí, cuando van a ser metales, y te darás cuenta que la mayoría de los metales tienen 1, 2 o 3. En el caso de que tengan 4, aquí habrá una cuestión que podría hacer que no sea precisamente un enlace iónico, y sea otro tipo de enlace. Entonces puede ser que no los pierda, o inclusive no gane. Ajá. Pero lo explicaremos en el siguiente video. Y en el caso de los que tiene 8, aquí está la lógica máxima. Estos átomos no intervienen. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen sus 8 electrones, ya son estables. Por eso se llaman gases nobles o inertes. ¿Qué quiere decir? Que no reaccionan. Entonces, los que tengan 8 electrones en su última órbita, los que se encuentran en esta columna, no van a formar compuestos iónicos, porque ya tienen su estabilidad, con sus electrones máximos que pueden caber, de acuerdo a la regla del octeto. Bueno, y el último ejemplo tenemos es el cloro. El cloro se encuentra en la zona derecha y es un no metal. Ajá. Se encuentra en el grupo 7A o 17. Ajá. Tomamos el último número y sabremos que son 7 electrones que se tienen que representar en el diagrama de Lewis. Y como lo estábamos mencionando, al tener 7, él no los va a perder, sino va a ganar tantos electrones como sea necesario. Si te das cuenta, el cloro tiene 7. Entonces, él va a ganar un electrón. Ajá. Esa es la tendencia. ¿Vale? Y entonces, esta es la forma en que tendríamos que llenar este cuadro. Pasamos a la siguiente actividad. En esta actividad te proponemos que ejercitemos lo que mencionábamos sobre los enlaces iónicos. Aquí te desglosamos. Parecería que el orden nos llevaría a esta parte, pero la columna que nos da certeza de lo que hay que hacer es esta.
Aquí te proponemos la fórmula de un compuesto iónico y su nombre. Aquí te pido que en el buscador en Google teclees la fórmula para que puedas obtener el nombre. ¿Qué nos ayuda esta fórmula? Nos indica cuáles son los elementos que intervienen. En este caso aquí ya está desglosado. Vamos a utilizar bario y cloro. Como te das cuenta, al ser un enlace iónico, es necesario que uno sea metal y el otro sea un no metal. Entonces seguimos esta regla. Lo que te pido es que retomemos lo que hicimos en el cuadro anterior y busquemos en qué grupo se encuentra el bario. En este caso se encuentra en el grupo 2. ¿Qué significa esto? Como lo hicimos anteriormente, que va a tener 2 electrones representados con el diagrama de Lewis. Y el cloro se encuentra en el grupo 7, 7A o 17. Y por lo tanto va a tener 7 electrones en su última órbita. ¿Sale? Esta es la parte inicial. Pero este ejercicio te lleva de la mano porque te dice cuántos átomos de cada elemento vas a ocupar. En este caso, el bario te indica que va a ser un bario. Recuerda que hicimos ejercicios de identificación de átomos con los modelos moleculares gráficos y lo que tendríamos que observar era el subíndice. En este caso, el bario tiene un subíndice 1 y por lo tanto ocuparemos un bario. Y el cloro tiene el número 2, por lo tanto ocuparemos 2 cloros. Y como te das cuenta, el bario tiene 2 electrones. Ajá. Aquí, si nos vamos en una lógica, el cloro solamente va a poder ganar un electrón. Por esa razón, en la fórmula final se tienen que ocupar 2, para que cada cloro reciba cada uno de los electrones que va a perder bario. Y la fórmula final, pues, se llamaría cloruro de bario. Y aquí está su representación. Entonces, aquí tendrías que basarte, y aquí ya está descrito, cuáles son los elementos con los cuales vas a trabajar para hacer estas representaciones. Vamos a poner un par de ejemplos más. En este caso tenemos la fórmula química CaO. Aquí como primer paso es que identifiques qué elementos son. Y en este caso tenemos a calcio y a oxígeno. Ok, una vez que ya hicimos eso, vamos a buscar en qué grupo se encuentra. El calcio se encuentra en el grupo 2, por lo tanto va a tener 2 electrones. Y el oxígeno se encuentra en el grupo 16 o 6A. Por esa razón tiene 6 electrones en su última órbita. ¿Sale? Aquí hay que tener cuidado. Lo que sigue es identificar, como lo explicamos en el ejemplo anterior, cuántos átomos de calcio vamos a ocupar. Ojo, no estamos hablando de los electrones. Los electrones, como te mencioné, se obtienen de acuerdo al grupo. Pero aquí, ¿cuántos átomos? En este caso, aquí está el subíndice 1. Vamos a ocupar un átomo de calcio. Ese átomo tiene 2 electrones en su última órbita. Y vamos a ocupar un oxígeno. Tiene 6 electrones en su última órbita. Y como te puedes dar cuenta, el oxígeno va a tener que ganar esos electrones, porque tiene 6. No va a perder esos 6, sino va a ganar los electrones que le hacen falta para sus 8. Y si te das cuenta, le faltan 2. Y curiosamente el calcio tiene 2 electrones en su última órbita. Entonces, como puedes observar aquí, el calcio va a perder esos electrones y se los va a dar a oxígeno. Y oxígeno completa su octeto y el calcio claramente no se nota, pero recuerda que hay una órbita atrás y esa órbita es muy probable que ya tenga sus 8. Y como lo explicamos hace rato, el calcio al perder 2 queda con carga positiva porque hay menos negativos. Y el oxígeno gana electrones, se queda con exceso de electrones. Rompió el equilibrio como lo explicamos anteriormente y gana 2. Procura, aunque no está en el ejemplo anterior, en el cuadro, no están las cargas, procura de colocar las cargas para identificar quién pierde y quién gana y en qué cantidad. Obviamente esto, al representar la fórmula final, ya no se colocan las cargas. Oficialmente se tiene que quitar todo eso y se deja la fórmula solamente con los elementos que intervienen, que es un calcio y un oxígeno, y el cual su nombre es óxido de calcio, que aquí tenemos la imagen. Ajá, se le llama cal muerta. Ahora bien, para escribir fórmulas, te lo hago un comentario particular, siempre hay que escribir el elemento que pierde electrones, después el elemento que gana electrones. O, como lo estábamos viendo,
Primero se escribe el símbolo del metal y después el nombre del no metal. ¿Sale? Aunque la lógica de su nombre es al revés. Pero bueno, no nos metamos en tantas complicaciones. Pero sí en las fórmulas hay que colocarlos. Porque quizás en un examen que te pongan, te puedan poner a propósito al revés la fórmula. Y si no recuerdas esta regla, pues es probable que te cueste trabajo identificarlo. Repetimos, primero es el metal, o el que queda positivo, y después el no metal, o el que queda negativo. ¿Sale? Pasemos a otro ejemplo. Tenemos esta fórmula Na3P que se llama fósforo de sodio. ¿Ah? Aquí, como lo habíamos hecho con el anterior, hay que identificar qué elementos tenemos. Tenemos al sodio y tenemos al fósforo. Ahora bien, de acuerdo a los subíndices, vamos a necesitar 3 átomos de sodio. Como nos damos cuenta, el sodio se encuentra en el grupo 1A o 1. Por lo tanto, le vamos a colocar un electrón a cada átomo de sodio con el diagrama de Lewis. El fósforo, por la lógica de que es un enlace iónico, tiene que ser un no metal, se encuentra en el grupo 5 y 15. Por lo tanto, va a tener 5 electrones en la última órbita. Como puedes darte cuenta, al fósforo le hacen falta 3 electrones para su octeto. Y da la casualidad que tenemos 3 sodios que van a aportar un electrón cada uno. De tal forma que si tú observas la imagen del medio, cada sodio le va a dar su electrón a fósforo, como lo observas. Por eso va a quedar +1, porque al perder un electrón queda con un positivo de más. ¿Sale? Y el sodio, al ganar esos 3 electrones, queda con -3, porque ganó 3 electrones. Tiene 3 negativos de más. Aquí hay que cuidar el juego de palabras. Ajá, te repito. Cuando un átomo pierde, queda positivo. Cuando un átomo gana, queda negativo. ¿Sale? Ahora bien, quiero rescatar una situación que no mencionamos anteriormente. Un átomo que pierde o gana electrones queda con una carga, ya sea positiva o negativa, ¿estarás de acuerdo? Y a ese tipo de átomos se le conoce como iones. Un ion es una partícula que va a tener carga, ya sea positiva y negativa. Y aquí, como lo tenemos en el recuadro, cuando ese ion queda con carga positiva, se va a llamar catión. Y cuando ese ion gana electrones, se va a llamar anión. Y eso lo podemos observar cuando veamos las cargas que adquiere. Sale con este movimiento que nos permite el diagrama de Lewis. Pues ya tenemos una información más, que inclusive, te repito, viene en tu ficha, pero lo quería recalcar para este último ejemplo. Entonces, así, con esos ejemplos te pido que llenes el cuadro que te mostré anteriormente. Y ya casi para terminar, tenemos esta pequeña actividad. Este tema de enlaces iónicos nos permite mucho hablar sobre la conductividad eléctrica, porque precisamente te mencioné que al tener carga positiva y negativa, estas sustancias van a poder conducir la corriente eléctrica. Entonces te propongo la siguiente actividad, que es una actividad de reflexión, como lo que pasó con Marisela, y la supuesta complicación que tuvo a realizar. Bueno, te adelanto cuál era la respuesta. La respuesta era que el problema de Marisela es que no pudo disolver el azúcar porque era mucha azúcar para poder disolver en tan poca agua. Pero para poder llegar a esa deducción, tuviste que haber sacado los gramos de esos 3 moles de azúcar, de la sacarosa. Esa era la lógica. Marisela tenía todo dispuesto, pero se dio cuenta que era muchísima azúcar para disolver en el agua. La solución más práctica era pues agregar más agua, ¿no? Pero ahí sí tendríamos que ver si la maestra les iba a permitir agregar más agua. Pero ese era el reto. Implicaba hacer la operación para sacarlo. En esta ocasión te propongo igual una situación que puedes investigar sobre la conductividad eléctrica del agua. Dice la teoría que el agua no es un compuesto iónico. Es otro que veremos en la siguiente ficha.
Por lo tanto, no conduce la electricidad, porque no tiene una parte positiva y una parte negativa. El agua es un disolvente. Pero entonces, ¿por qué razón suceden accidentes eléctricos? La gente se electrocuta al tener contacto el agua, algún aparato que pueda caer con la persona adentro, por ejemplo, en una bañera, ¿no? ¿Por qué? Si el agua no conduce, ¿por qué la gente se electrocuta? Entonces, te invito a que busques la respuesta y lo asocies con este tema de sustancias iónicas. ¿Ok? Parte de la respuesta está en la ficha a la última parte de la explicación, pero hay que poner un poquito más de perspicacia para identificar. Entonces, recuerda, por favor, que las respuestas no pueden ser alguna cuestión inventada, ¿no? Sino tendremos que precisamente argumentar con el tema que vimos en esta ficha. Y finalmente, quiero recomendarte que revises este material. Este material hace un resumen sobre el tema de enlaces iónicos, pero no es una actividad común, es una actividad interactiva que tú al momento de contestar en el chat preguntas, respuestas abiertas, el sistema te va a proponer, te va a llevar de la mano, te va a dar sugerencias en las respuestas, en las explicaciones. Si tienes la oportunidad, te invito a que lo cheques porque para tu repaso de los temas para el examen de Comipems, esta opción es muy buena. Ajá. Espero que te ayude con base a esta explicación en el video y la información que te colocamos en la ficha. Entonces, ya para casi terminar, pues siempre te proponemos los elementos de evaluación. Por favor, haz claramente tus actividades, cuando le tomes fotografía que se noten y por favor que se note dónde está tu nombre en las actividades. Queremos que tus actividades sean valoradas en la medida de lo real y que no se tome crédito a otra persona. Entonces, por favor, apóyanos en escribir tu nombre en las hojas que se ocupen. Y obviamente, como te fui explicando en cada una de las actividades, que las desarrolles. ¿Ok? Si son muy pequeños los espacios, puedes copiarlo y hacerlo en tu libreta. Ajá. No es necesario que copies la parte teórica. Ajá. Si el espacio te sirve para argumentar, adelante. Pero sí, trata de cumplir los criterios que tenemos aquí. Y pues, a nombre de la maestra Roberta y tu servidor, pues te agradecemos haber visto este video y cumplir con las actividades en tiempo y forma. Y como siempre, te dejamos nuestros correos de contacto. Ajá. Y en el caso de mi WhatsApp, que ya conoces, por favor, si tienes alguna duda, háznosla saber, que estamos con todo gusto para apoyarte. Ajá. O si tienes alguna duda, alguna inquietud, te repito, no dudes en hacernos llegar. Se viene el periodo vacacional y sí te pedimos que tengas mucho cuidado, que se cuide tu familia y tú, porque vamos a entrar en una etapa un poquito complicada. Y de acuerdo al contexto que tú has visto, pues no es tan fácil sobrellevar esta situación. Entonces, por favor, respeta las medidas sanitarias que siempre nos hacen ver y por favor, cuídate mucho. Un saludo muy afectuoso para ti y toda tu familia. Muchas gracias.